Bueno, bienvenidos al primero de esta serie de videos sobre componentes neuroanatómicos y neurofisiológicos que tienen una implicación clínica enfocados a los profesionales de la salud que quieran profundizar en estos aspectos. Vamos a arrancar entonces con la pupila y los reflejos oculares. Vamos a decir entonces que la pupila actúa como un obturador que permite la entrada y salida de luz a través de este espacio. Es un espacio realmente que es controlado por esta estructura que se llama el iris. Y esa estructura es la puerta de entrada entonces y controla la cantidad de luz que ingresa a nuestro globo ocular. Cuando se dilata, hablamos de un proceso que se llama midriasis y cuando se contrae, hablamos de la miosis. Esta contracción y dilatación la hace a través del sistema nervioso parasimpático y simpático, que recordemos que pertenecen al gran sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo. Puntos importantes entonces a tener en cuenta: los reflejos de la pupila y los reflejos oculares, que también podemos contemplar, por ejemplo, el reflejo corneano, que recordemos que la aferencia de ese reflejo va a través del quinto par y que la eferencia se produce a través del cierre de los orbiculares de los ojos, que hacen el cierre del ojo, que van a través del séptimo par, pues son importantes para poder determinar el estado del paciente cuando no puede responder, es decir, cuando está en estado de coma, cuando está en estado vegetativo. Pero también cobran mucha importancia en el momento de diagnóstico de condiciones como la muerte cerebral, ya que la ausencia de los reflejos del tallo es uno de los criterios que tenemos en cuenta para el diagnóstico de esta condición. La pupila entonces y su movimiento indican de manera integral varios componentes del sistema nervioso y comprender entonces la interacción de ellos es importante para cualquier profesional de la salud. En condiciones de luz normal o de luz estándar, vamos a tener unas pupilas alrededor de 3 milímetros. Esas son las condiciones normales, pero van a afectarse dependiendo de varias situaciones. En situaciones de luz o de visión cercana, las pupilas van a hacerse más pequeñas y es lo que llamamos la miosis pupilar. Esa miosis pupilar, como lo vamos a ver más adelante, involucra varios sistemas, pero tal vez el más importante o la diferencia más importante se relaciona con el tercer par craneal. En cambio, la dilatación de la pupila, o también conocida como la midriasis, va a estar relacionada o va a estar controlada por el sistema nervioso simpático de manera directa y específicamente a través de un ganglio que se llama el ganglio cervical superior. Ese ganglio cervical superior es un ganglio que, como su nombre lo infiere, está en el cuello y es el que controla o que tiene las neuronas que van a controlar esa midriasis de la pupila, que vamos a ver más adelante, que también está influenciada por otros sistemas, lo que hace que también pueda responder a otras situaciones fuera de la oscuridad y la visión lejana. Cuando tenemos este fenómeno, o la falta de respuesta al estímulo lumínico o la visión cercana o lejana, pues empezamos a sospechar una lesión neurológica a este nivel. Este fenómeno es el que lo conocemos como la anisocoria. ¿Y qué es la anisocoria? No es otra cosa que el tamaño distinto de las dos pupilas que, como vemos en el ejemplo que hemos colocado, pues siempre deben permanecer del mismo tamaño independientemente del movimiento que estén haciendo una o la otra pupila. Entonces, vamos a ver cuáles son los mecanismos involucrados en primero el proceso de miosis o de contracción. Vamos a ver entonces que hay una aferencia a través de los nervios ópticos y que transita por toda la vía óptica hasta llegar al colículo superior, entrar en contacto con el núcleo pretectal y ahí mismo entrar en contacto con lo que es el núcleo de Edinger-Westphal, que recordemos que es el núcleo parasimpático del tercer par. ¿Para qué? Para que este tercer par, a través de unos nervios que se llaman los nervios ciliares cortos, haga sinapsis con el ganglio ciliar. En ese ganglio ciliar provoque entonces un efecto acá que sea la contracción de la pupila. De la misma manera, la dilatación, cuando hay ausencia de esa luz o cambia la forma de visualizar, también nuevamente el segundo par pues hace esta información, pero miren acá que entonces entran en contacto varios sitios, como lo que son el hipotálamo, como lo que son el locus coeruleus, lo que lo implica que tengan que ver con, por ejemplo, procesos de excitación, de respuesta alerta, y por eso se utiliza, por ejemplo, en pruebas como el polígrafo, la dilatación de la pupila, y haciendo sinapsis con ese ganglio que les había dicho, ese ganglio cervical superior, después de haber sido procesado por las astas laterales de la médula espinal, pues vamos a hacer sinapsis con ese ganglio cervical superior, que a través de los nervios ciliares largos, que van a acompañar a lo que es la carótida interna en su trayecto, van a llegar directamente al ojo y van a hacer acción sobre el músculo dilatador de la pupila. Por lo tanto, cuando tenemos lesión, ya sea de la contracción o de la dilatación,
podemos tener en nuestra mente que puede haber lesión, ya sea en el segundo par, podríamos tener lesión en el tercer par, podríamos tener lesión en el sistema nervioso simpático o en ese ganglio cervical superior que tenemos ahí, simpático, o inclusive podríamos tener lesión en el músculo, en el iris como tal, que también puede ser una manifestación clínica de la lesión, o inclusive en cualquiera de estos puntos que hemos nombrado como parte de la vía de la respuesta a la parte pupilar. Por eso es tan importante que lo tengamos presente y que lo tengamos en cuenta. Por último, entonces vamos a analizar un poco este paciente, el contexto de este paciente. Lo que observamos es un paciente que vemos que la pupila del lado izquierdo en un momento tiene miosis, en otro momento tiene midriasis, aquí vuelve a tener miosis y aquí, digamos, hay un movimiento, pero volvemos a ver que hay una ligera contracción de esa pupila. Aquí vemos claramente como hay un reflejo luminoso y que pues, se produce esa miosis a través de ese reflejo luminoso. Vemos entonces la otra pupila que claramente no hay una respuesta. En ningún momento esa pupila siempre se mantiene mucho más dilatada que la otra pupila. Lo que podemos inferir bajo la imagen sin tener claro, pues obviamente en qué momento está cada una de las pupilas, pero podemos entender que de alguna forma aquí la información de la luz llegó a pasar a la otra pupila en algún momento. Lo que nos está indicando es que ese segundo par, si volvemos a la lista, entonces tenemos, como les decía, segundo, tercero, ¿cierto? Simpático, o el músculo, que podría ser una opción, eso pues ya lo tendríamos que hablar más adelante. Entonces acá lo que tenemos que mirar es, bueno, ¿en dónde está la lesión? Ya sabemos que en la parte izquierda, pues la descartamos porque la lesión no está, porque se da un movimiento de la pupila y digamos que eso nos descarta una lesión a ese nivel. En el lado derecho sí sabemos que hay una lesión, pero entonces entramos a mirar si es del segundo, si es del tercero o si es del simpático. Lo primero que tenemos que observar es qué es lo que está pasando con la pupila, qué es lo que no está haciendo. Lo que no está haciendo es que no se está contrayendo, no está produciendo la miosis pupilar. Eso ya sabemos que es una función del tercer par. Entonces nos queda la pregunta, ¿es un problema de la deferencia, o sea, del tercer par? ¿O es que este ojo no está observando, no está viendo, es decir, el segundo par no está procesando y no está transmitiendo la información? Pero hay una clave en este ojo, en el ojo del lado izquierdo, que nos permite saber que sí hay una transmisión de la información y es la respuesta de contracción en esa pupila. Entonces, eso nos puede hacer inferir que el segundo par está bien, que claramente el simpático no es porque tenemos una dilatación y si fuera el simpático tendríamos al contrario una contracción y entonces nos queda la opción de que la lesión probablemente sea del tercer par craneano y o del iris, porque también podría ser una condición, pero si estamos ante la presencia de un paciente neurológico, pues pensaríamos más en la opción de la lesión en el tercer par. Y ese es el ejercicio que ustedes, obviamente aquí no estamos viendo en qué momento hubo la luz, en qué momento no hubo la luz, pero el ejercicio que ustedes deben hacer con las pupilas de sus pacientes para determinar dónde está la lesión de su paciente. Eso era lo que les queríamos contar en esta sesión. Esperamos que haya sido de su agrado, que haya profundizado en su conocimiento sobre este tema tan apasionante y los esperamos en los próximos videos. Muchas gracias.